Aló, buenas, mi nombre es Jaime Vergara, estudiante de maestría en gestión de TI. Voy a iniciar una presentación del curso Arquitectura de TI y de la solución. La temática a tratar son los estilos de arquitectura del software. Bueno, esta presentación tiene como contenido, primero, la definición de la arquitectura de aplicaciones. Segundo, la definición de estilos y patrones de arquitectura de aplicaciones. Tercero, vamos a ver los estilos arquitectónicos. Cuarto, de esos estilos arquitectónicos estarán el estilo de flujo de datos, el estilo centrado en datos, el estilo código móvil, el estilo punto a punto, las conclusiones y la referencia bibliográfica. Iniciamos entonces con la definición de arquitectura de aplicaciones. Bueno, ¿qué es arquitectura de aplicaciones? Según la norma IEEE 1471, define que la arquitectura del software como la organización fundamental de un sistema incorporada en sus componentes, sus relaciones entre sí y con el medio ambiente, y los principios que guían su diseño y evolución. Esa es la definición principal que nos da la norma IEEE. También tenemos otra definición en la siguiente diapositiva, la cual nos dice que una arquitectura de aplicaciones, también denominada arquitectura lógica, consiste en un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido y claro para interactuar con el código fuente del software. Como hemos podido ver, nos hablan de patrones, componentes, etc. Después de analizar tanta literatura, nos damos cuenta que hay mucha similitud entre estilo y patrones. Por eso vamos a dar una definición de cada uno de ellos. ¿Qué son los patrones? Los patrones coronan una práctica de diseño que se origina antes que la arquitectura del software. Se ocupan de cuestiones que están más cerca del diseño, la práctica, la implementación, el proceso y el refinamiento y el código. O sea, hace referencia a que los patrones tienen que ver con la parte de programación, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de estilo, se habla de que expresan la arquitectura en el sentido más formal y teórico, constituyendo un tópico esencial llamado campo seco de disciplina. Eso es según Goguen. O sea que nos hace referencia a que cuando hablamos de estilo, tiene que ver que todo más con abstracciones, con modelos teóricos más que prácticos. Entre los muchos estilos que encontré, los principales, claro, según la literatura, hay cientos de estilos a medida que se fueron creando desde el año 1992, cuando se empezó a hablar de arquitectura de aplicaciones. Han surgido una cantidad, en vez de reducirse el número de estilos, han aumentado. Pero valga aclarar que de esa cantidad de estilos, existen unos que tienen como que mayor importancia o más renombre. Entre todos estos estilos tenemos el estilo de flujo de datos, el estilo centrado en datos, el estilo llamada y retorno, el estilo código móvil y el estilo peer-to-peer. Hay otro estilo que es heterogéneo, pero no hay mucha literatura. En el estilo flujo de datos tenemos la tubería y filtros. En el estilo centrado en datos tenemos la arquitectura de pizarra o repositorio. En el estilo llamada y retorno tenemos al modelo vista controlador, que es el MVC, arquitectura en capa, arquitectura orientada a objetos, arquitectura basada en componentes. En el estilo código móvil tenemos arquitectura de máquinas virtuales y en el estilo peer-to-peer, que es uno de los más importantes, tenemos arquitectura basada en eventos y arquitectura orientada a servicios, o llamado SOA. En esta familia de estilos se enfatiza en la reutilización y la modificabilidad. Es apropiada para sistemas que implementan transformación de datos de paso sucesivo, es decir, que vamos avanzando al siguiente objeto o al siguiente paso cuando acabemos el anterior. En esta quería teníamos la tubería de filtros. Los llamados filtros no realizan forzosamente tareas de filtrado, como es la eliminación de registros o campos, sino que se ejecutan formas variables de transformación, una de las cuales puede ser el filtrado. Una tubería o pipeline es una popular arquitectura que conecta componentes de computacionales, que son los famosos filtros, a través de conectores, que son los pipes, de modo que las computadoras se ejecutan de manera de un flujo, o sea, uno seguido del otro y en una sola dirección. Por ejemplo, el uso más común en este tipo de procesamiento clásico de datos, en la cual tenemos un cliente que hace un requerimiento, después de hacer el requerimiento se valida. Después, después de validar ese requerimiento, una web service toma el objeto de la base de datos, se lo convierte en HTML y después se visualiza en pantalla. Si podemos darnos cuenta, hay una secuencia, uno seguido del otro. No se recomienda este tipo de estilo para manejar situaciones interactivas, ¿sí?
sobre todo cuando se requiere actualizaciones incrementales de representación en pantalla. ¿Sí? No es posible utilizar este tipo de estilo cuando queremos varias pantallas a la vez o que haya varias necesidades a la vez. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer una cantidad de secuencias hasta lograr el objetivo final, que es la pantalla. Por eso no se recomienda este tipo de estilo en ese caso. Tenemos ahora la familia de estilos centrados en datos. ¿Sí? Esta se enfatiza en la integrabilidad de los datos. Se estima apropiada para sistemas que se fundan en acceso y actualización de datos, en estructuras de almacenamiento. En este tipo de estilo tenemos la arquitectura de pizarra o repositorio. ¿Sí? En esta arquitectura hay dos componentes principales: una estructura de datos que representa el estado actual y una colección de componentes independientes que operan sobre él. Eso lo podemos encontrar en el texto de Mary Shaw y David Garland del año 1996. En base a esta distinción se han definido dos subcategorías principales de estilo. Si los dos tipos de transformaciones en el flujo de entrada definen los procesos a ejecutar, el repositorio puede ser una base de datos tradicional. Implícitamente no puede ser cliente-servidor, o sea, no necesariamente. Si el estado actual de la estructura de datos dispara los procesos a ejecutar, el repositorio en lo que se llama la pizarra o tablero de control, ¿sí? Es un sistema de lo cual involucra acceso compartido a los datos. Se puede decir que, por ejemplo, ¿cómo opera? Lo podemos encontrar en la gráfica siguiente, un ejemplo de arquitectura o pizarra, ¿sí? En el cual podemos darnos cuenta que existe la fuente de conocimiento, que son las aplicaciones o módulos. Que esas fuentes de conocimiento se utilizan para resolver el problema. Tenemos en el centro una pizarra principal en el cual se muestra el estado actual de nuestro problema. Y por tercero tenemos una estrategia que se regula el orden en que opera en la fuente. O sea que a medida que el problema se va solucionando, se va publicando en la pizarra y las siguientes componentes son todos los componentes que están a su alrededor tratan de ver cómo se soluciona. Y que el primero tenga una respuesta, pues lo publica en la pizarra. Los siguientes pues tomarán de nuevo esa actualización en la pizarra y buscarán la solución de ese nuevo problema. Este es este tipo de arquitectura. Bueno, pasamos a la siguiente gráfica. El siguiente estilo tenemos el de llamada y retorno. Esta familia de estilos enfatiza la modificabilidad y la escalabilidad. Son estilos más generalizados en sistemas a gran escala. Miembros de la familia son la arquitectura de prueba principal y su rutina. Los sistemas basados en llamadas a procedimientos remotos, los sistemas orientados a objetos y los sistemas jerárquicos en capas. Entre estos tenemos la primera capa que tenemos, se llama la de Model View Control o modelo vista controlador. Separa el modelo de dominio, la representación y las acciones basadas en datos ingresados por el usuario en tres clases de diferentes modelos. Tenemos el modelo, que es el que administra el comportamiento y los datos del dominio de la aplicación. Responde a requerimientos de información sobre su estado, usualmente formulado desde la vista, y responde a instrucciones de cambiar el estado, habitualmente del controlador. Eso lo hace el modelo. La vista lo que hace es manejar la visualización de la información, y el controlador, que es el que interpreta las acciones del ratón y el teclado, informando al modelo y o la vista para que según resulte apropiado, para que hagan las acciones a convenir de cada uno de ellos. Entre estos tenemos, por ejemplo, una ventaja que tenemos es que podemos manejar varias vistas al mismo tiempo, ya que la visualización es separada, pero a su vez nos da una desventaja que es la complejidad en los costos de actualización frecuentes, ya que por ejemplo cada vista cambia de manera independiente. Bueno, podemos ver la gráfica del modelo vista controlador, en el cual el modelo está separado tanto del controlador como la vista, como lo acabo de notar. El siguiente arquitectura que pertenece a este estilo es la arquitectura de capas. Bueno, tenemos según Garland y Shaw, que definen que el estilo de capas como una organización jerárquica tal que cada capa proporciona servicio a la capa inmediatamente superior y le sirve de las prestaciones que le brindan de la capa inmediatamente inferior. En el estilo de capa, los conectores se definen mediante los protocolos que determinan la forma de interacción. Este estilo de capa pues lo podemos ver comúnmente en el estilo del modelo OSI. La serie de capas del modelo OSI, digamos que es el modelo más utilizado en este tipo. Aquí podemos ver, por ejemplo, una arquitectura de capa en la cual
están las diferentes capas, y la capa de más abajo le presta todos los servicios a la de más arriba, y así sucesivamente. La capa de arriba se vale de los servicios de abajo, y ella a su vez tiene que prestar un servicio a la, demás, a la superior. Este es el modelo básico. El siguiente de arquitectura en este estilo tenemos la arquitectura orientada a objetos. Los objetos representan una clase de componentes que ellos llaman managers, debido a que son responsables de preservar la integridad de su propia representación. Cada uno se encarga de sí mismo. Un rasgo importante de este aspecto es que las representaciones internas de un objeto no son accesibles desde otros objetos. Los componentes del estilo se basan en propios de orientado a objetos, que son el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. En tanto, los componentes, los objetos interactúan a través de invocaciones de función y procedimientos. Hay muchas variantes de estilo. Algunos sistemas, por ejemplo, admiten que los objetos sean tareas concurrentes. Otros permiten que los objetos posean múltiples interfaces. Por ejemplo, en esta podemos ver que una ventaja es que los objetos son entidades reutilizables en entornos de desarrollo. Pero a su vez vemos la desventaja que cuando se cambia o se modifica alguna característica de un objeto, también hay que cambiar y modificar los objetos que hacen invocación a este. Esa es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de arquitectura. Podemos ver la gráfica de arquitectura orientada a objetos, en el cual tenemos la programación orientada a objetos. Tenemos a su vez que está compuesta por clases, datos de abstracción, encapsulación, el polimorfismo y todo aquello que hace referencia a la programación orientada a objetos. Arquitectura basada en componentes. Los sistemas de software basados en componentes que se basan en principios definidos por una ingeniería de software específica, en siglas CBSE, que es Ingeniería de Software basada en componentes. Un componente de software es una unidad de composición con interfaces especificadas contractualmente y dependencias del contexto explícitas. Los componentes en el sentido estilístico son componentes en el sentido de CBSE, ya hablamos, y son las unidades de modelado, diseño e implementación. Las interfaces están separadas de las implementaciones, y las interfaces y sus interacciones son el centro de incumbencias en el diseño arquitectónico. Los componentes soportan algún régimen de introspección, de modo que su funcionalidad y propiedades pueden ser descubiertas y utilizadas en tiempo de ejecución. En la gráfica siguiente podemos ver una arquitectura basada en componentes, en la cual tiene una ventaja que el uso de sus componentes pueden ser reutilizables. Hay mitigación de la complejidad al usar componentes, ya que cada componente puede mitigar la complejidad. Al separar ese entorno complejo, lo dividimos en cada uno de los componentes. ¿Qué desventaja? Pues los estados de los componentes no son accesibles desde el exterior. Esa es la principal desventaja que tiene este tipo de arquitectura. Ahora tenemos los estilos de código móvil. Esta familia de estilos enfatiza la portabilidad. Ejemplos de la misma son los intérpretes, los sistemas basados en reglas y los procesadores de lenguaje de comando. En esta arquitectura tenemos la arquitectura de máquinas virtuales. Todos conocemos muchas máquinas virtuales. Las máquinas virtuales se han llamado también intérpretes basados en tablas. Todo intérprete involucra una máquina virtual implementada en software. Se puede decir que un intérprete incluye un pseudoprograma a interpretar una máquina de interpretación. El pseudoprograma a su vez incluye el programa mismo y el análogo que hace el intérprete de su estado de ejecución. La máquina de interpretación incluye tanto la definición del intérprete como el estado actual de su ejecución. De ese modo, un intérprete posee por lo general 4 componentes, que son una máquina de interpretación que lleva a cabo las tareas. Segundo, una memoria que contiene el pseudocódigo a interpretar. Tercero, una representación del estado de control de la máquina de interpretación. Y cuarto, una representación del estado actual del programa que lo simula. Por ejemplo, en este estilo, en la gráfica podemos observar, por ejemplo, el ejemplo de una máquina virtual que tiene el programa que interpreta los datos que son del programa, o sea, los 4 componentes que hablamos. La máquina virtual, que es la que a su vez simula una CPU con sus dispositivos, ¿sí? Y sobre esta tenemos el hardware real. Por último, tenemos el estilo peer-to-peer. En esta familia, o punto a punto, en esta familia llamada de componentes independientes, enfatiza la modificabilidad por medio de la separación de las diversas partes que intervienen en la computación. Consiste por lo general en procesos independientes o entidades que se comunican a través de mensajes
Cada entidad puede enviar mensajes a otras entidades, pero no controlarlas directamente. Los mensajes pueden ser enviados a componentes nominados o mediante brocas. En esta podemos darnos cuenta que, por ejemplo, cada entidad es un ente aparte, donde ninguna de ellas hace modificación a la otra, únicamente se comunican entre sí, cada una es una isla. En esta actividad, bueno, en este estilo tenemos la arquitectura basada en eventos. La arquitectura basada en eventos se ha llamado también de invocación implícita, o también se le ha llamado como integración reactiva o difusión de broca selectiva. La arquitectura basada en eventos se vinculan históricamente con sistemas basados en actores o daemons y redes de computación de paquetes. Podemos aquí observar una gráfica de la arquitectura basada en eventos, en el cual tenemos cada uno de los componentes es un ente entre sí, y tenemos el bus de eventos, que es el que maneja, digamos por así, los eventos o mensajes entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos por ejemplo que los componentes, aquí tenemos un componente de venta, un componente de producto, y tenemos en el centro el gestor de eventos que hace la comunicación entre las ventas y el producto. Por último, tenemos la arquitectura orientada a servicio, o también llamada SOA. Ha recibido tratamiento intensivo en el campo de exploración de los estilos. O sea, quiere decir que es una de las más utilizadas. Al mismo tiempo, se percibe una tendencia a promoverlas desde un subestilo propio de configuración distribuida. Un servicio es una entidad de software que encapsula funcionalidad de negocio y proporciona dicha funcionalidad a otras entidades a través de interfaces públicas bien definidas. Los componentes del estilo, o sea, los servicios, están débilmente acoplados. El servicio puede recibir requerimientos de cualquier origen. La funcionalidad del servicio se puede ampliar o modificar sin rendir cuenta a quienes lo requieran. Los servicios son las unidades de implementación de diseño e implementación. En la gráfica siguiente podemos observar, por ejemplo, unos ejemplos de la arquitectura orientada a servicios. O sea que toda la arquitectura se basa en, en el servicio a ofrecer. Más que todo, más que por ejemplo los requerimientos físicos, son qué servicios se ofrecen. A partir de este se diseña la arquitectura. Y bueno, después de haber visto todos estos estilos y las subestilos o arquitecturas que lo componen, podemos concluir que es necesario o es evidente conocer cada uno de estos estilos, ya que cuando desarrollamos aplicaciones utilizando solo patrones que nos basamos en copy y pegue de código, nos estamos limitando nuestro diseño a futuros escalamientos e imposibilitándolo de alguna manera a compatibilidades con otras aplicaciones. Por eso es bueno manejar las arquitecturas. Por último, tenemos la referencia bibliográfica, en el cual podemos ver que Mary Shaw y el señor David Garland han sido uno de los grandes promotores de este tipo de documentos o de información, y también de este tipo ¿cómo decirlo?, de tendencia, ya que, por ejemplo, antes de ello, pues poco se hablaba al respecto. Bueno, gracias, esto es todo.